Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidas aquí los que están conectados a través de Google Meets, a todos los alumnos, bienvenidos. Y también los que nos están acompañando o que se van a ir conectando, espero, aquí a través de YouTube. ¿Cómo están todos aquí por Meets? Buen día. Así es, profe, muy bien. Buenos días, Buenos Mariana. días. Hola, Paula. Paula, perdón. Estoy viendo aquí en el chat los comentarios. Bueno, felicidades a Natalie. Sí, a Nati, ¿verdad? Por aquí Sí, está su muchas nombre, gracias. Natalie. Feliz cumpleaños, Natalie. Gracias por estar Gracias. conectada aquí. Bien, eh, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ayer tuvimos una plática detrás de cámaras, ¿verdad? Ahí un poquito breve. Pero bueno, hoy es el inicio oficial de las clases de patología o de anatomía patológica, que es el nombre pues completo de esta materia, sí, el nombre un poquito más correcto. Entonces, pues nuevamente muchas gracias por estar conectados. Vamos empezando, déjenme abrir aquí mi presentación. Listo, entonces, los que no me conocieron ayer, bueno, yo soy Eduardo Ramos, ¿sí? Soy médico patólogo, adscrito actualmente al Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y pues tengo, aparte de la patología o de la especialidad en patología, estoy especializado en nefropatología, es el área en la que me desempeño yo ahí en el Hospital Civil. Entonces, cuando veamos patología renal, bueno, a lo mejor ahí van a ver que me emociona un poquito más de lo normal. Pero bueno, a todos los temas vamos a tratar de dejarlos bien, bien cubiertos. Entonces, em, hoy vamos a hablar sobre la introducción a la materia. Vamos a ver qué es la patología. Vamos a ver, pues, qué significa más o menos ser un patólogo, o sea, cómo trabaja un patólogo, a qué se dedica, cómo hace su trabajo, ¿sí? Qué herramientas necesita, qué proceso sigue más o menos, a grandes rasgos. Entonces, déjenme ver si me acuerdo, es aquí, sí. Patología. Si nos vamos a la etimología de la palabra, pues viene de tiene dos raíces griegas, la palabra patos y la palabra logos, que significan enfermedad y conocimiento. Entonces, una definición muy básica sería un conocimiento de la enfermedad. Pero esto es algo que es una definición demasiado amplia, que no concreta realmente nada, o concreta muy poco sobre lo que es la práctica de la patología en general. Esta es una definición un poquito más completa, ¿sí? Que me gusta más. Es una rama de la medicina que se ocupa del estudio, por medio de técnicas morfológicas, de las causas, el desarrollo y las consecuencias de las enfermedades. Entonces, nosotros estudiamos las enfermedades, pero nos basamos en la morfología, en las alteraciones morfológicas que se van a ver. Ahorita vamos a ver a qué nivel. No necesariamente va a ser exclusivo de las alteraciones de las células. Vemos nosotros alteraciones que se pueden percibir a simple vista también, que sería parte del estudio macroscópico. Pero en general nos basamos en alteraciones de la morfología, ¿sí? Para llegar nosotros a un diagnóstico definitivo o lo más certero posible. No siempre se puede llegar a un diagnóstico definitivo en patología, eso hay que tenerlo siempre en mente. Bien, en cuanto a la historia de la patología, aquí tenemos un muy breve marco histórico, ¿sí? Tenemos los hechos o los eventos principales que ayudaron a que se estableciera la patología como una ciencia. Empezando desde la prehistoria, si se fijan, los eventos que definieron a la patología son o van muy de la mano con los que definieron a la medicina como ciencia, ¿sí? La historia de la patología va muy de la mano con la historia de la medicina. Entonces, en la etapa de la prehistoria, es en aquella en la que pues no se tenían todavía registros escritos ni nada. Se sabe más o menos que en esa época las personas consideraban al estado de salud y enfermedad nada más. Si ustedes tenían alguna enfermedad de la que fuera, únicamente decían pues estás enfermo y ya. Sí, entonces podía ser una enfermedad infecciosa, algo del tracto respiratorio, gastrointestinal, incluso lesiones físicas, una fractura, un golpe, lo que sea. Y todo eso era estar enfermo, ¿sí? Así a grandes rasgos. Entonces no se conocían
las enfermedades como ahorita, o sea, no estaban clasificadas las enfermedades, no existía ese concepto. Y pues la explicación que se le daba en ese entonces a la enfermedad, pues era pues eran causas místicas o religiosas, y que a lo mejor te pusieron una maldición o alguno de tus dioses está enojado contigo, etcétera, y pues el tratamiento, entre comillas, iba orientado a tratar de corregir esas causas. Fue en el siglo ya más, donde ya tenemos registros escritos, bueno, entre el siglo 4 al siglo 2 antes de nuestra era, que Hipócrates, el conocido como padre de la medicina, y después algunos de sus discípulos, sí, como Galeno, por ejemplo, pues empezaron a formular esta. Hipócrates fue el que creó esta teoría, ¿sí? La teoría de los humores. Sus alumnos la perpetuaron o perpetuaron su aplicación por muchos siglos, ¿sí? Ahorita vamos a ver que duró muchísimo esta teoría de los humores. ¿Qué es lo que decía la teoría de los humores, o qué establecía según Hipócrates? Que el cuerpo humano estaba formado por 4 sustancias fundamentales. Aquí las tenemos listadas: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y él decía que cuando esas sustancias están en equilibrio, pues tú estás sano, ¿verdad? O estás sana. Si alguna de estas empezaba a imperar sobre las demás, es decir, que predominaba la sangre o la bilis amarilla, etcétera, eso le llamaban una monarquía, y eso se iba a traducir en una enfermedad. Entonces, los tratamientos eran enfocados a tratar de eliminar esa monarquía de alguno de los humores, para que se volvieran a nivelar y regresar a ese estado de isonomia, que es cuando están, o cuando estaban todos equilibrados. Por ejemplo, si determinaba algún médico de esa época que uno tenía exceso de sangre, bueno, se hacían tratamientos como las sangrías, ¿sí? O la aplicación de sanguijuelas, para que le quitaran a esa persona el exceso de sangre, y con eso, supuestamente tratar de eliminar a la enfermedad. Esta teoría de los humores duró muchísimo tiempo vigente. Vamos a brincar desde el siglo IV hasta antes de nuestra era, hasta el siglo XVI ya de nuestra era, ¿sí? Aquí se dio un gran avance para la medicina y también para la patología, de la mano de este médico francés, Jean Fernel. Él, empezó a clasificar ahora sí todas las enfermedades que ya se conocían. Ya se conocían muchas enfermedades para ese entonces, pero no estaban clasificadas como ahorita, que ya sabemos que hay enfermedades infecciosas de origen inflamatorio, que son localizadas a un tejido, o que son de afectación sistémica, etcétera. No existía eso. Entonces él empezó a clasificarlas. Dijo, bueno, vamos a agarrar el cuerpo por sectores y vamos pues como juntar las enfermedades que afectan cada una de esas zonas. Entonces él las dividió de una forma muy rudimentaria en enfermedades subdiafragmáticas, las que están debajo del diafragma, en el abdomen, por ejemplo, y las supradiafragmáticas. Y pues de ahí empezó más o menos como la clasificación de las enfermedades como entidades individuales. En el siguiente siglo, en el siglo XVII, este médico alemán, Johannes Schenk von Grafenberg, que hizo, que él es uno de los médicos que aportaron mucho para lo que es la neurolingüística de ahora, ¿sí? La moderna. Él estudió, por ejemplo, las alteraciones del lenguaje que eran consecuencia de alguna lesión física del cerebro, ¿sí? Pero también él nos ayudó aquí a los patólogos a tener la patología como la conocemos ahorita. Él empezó a hacer una recopilación de autopsias. Antes de Johannes Schenk von Grafenberg y de Jean Fernel, hubo muchos otros maestros, ¿sí? Por ejemplo, uno de los principales fue también, que pues no alcancé a listar aquí por espacio, pero el doctor, un médico italiano de apellido Benivieni, no me acuerdo su nombre ahorita, que fue de los primeros que empezaron a hacer autopsias y a registrarlas, ¿sí? A registrar todo lo que encontraron en sus autopsias. Entonces, Johannes pues empezó a recopilar todo lo que había hasta el momento, porque cuando un médico hacía sus estudios, pues hacía sus registros y demás,
pero si llegaba a fallecer o cuando fallecía ese médico, pues esos registros muchas veces se perdían. Si había suerte, bueno, se los heredaba a alguno de sus alumnos más destacados o la familia pues los cuidaba ahí, pero muchas veces se iban perdiendo esos registros. No se compartían para el conocimiento de los demás médicos que se estaban formando. Entonces Johannes hizo esta recopilación. Una de sus obras más importantes es esta que está aquí. Estuve practicando la pronunciación en latín, pero está medio curiosa. Es Observationum Medicarum Rariorum Libri. No me acuerdo cómo se pronuncia el 7 ya. Pero Observaciones Médicas Raras, libro 7. Es como se traduciría al español. O inusuales, ¿sí? Más que raras. Entonces él ahí recopiló todas las autopsias que se encontró de otros médicos contemporáneos y previos a él, para dejar esa obra pues al alcance de los demás médicos que estaban formando. En el siglo siguiente, en el siglo XVIII, tenemos un gran avance para la patología y la medicina también, incluyendo, por ejemplo, la microbiología. Este doctor, Giovanni Battista Morgagni, él determinó, por ejemplo, como un avance en la microbiología, que la tuberculosis, que ya se conocía en ese entonces, tenía un origen infeccioso. Ya se conocía la tuberculosis, pero no se conocía su causa. Entonces él dijo, bueno, esta enfermedad tiene todas las características de ser algo infeccioso. Tenemos personas que están enfermas, que conviviendo con personas sanas, y eventualmente las sanas se van a enfermar. Entonces parece que algo brinca de la persona enferma a la sana y pues hace que se contagie. Entonces esto tiene una causa infecciosa. De hecho, cuando a él le pedían hacer una autopsia a una persona que había fallecido por tuberculosis, él decía no. Sí, se negaba. ¿Por qué? Porque no se sabía bien qué la causaba. Él intuyó de forma acertada que era un agente infeccioso, pero no se conocía todavía. Él también propuso una de las bases, pues la piedra angular del tratamiento que se utiliza en la oncología médica o la oncología quirúrgica ahorita, el tratamiento quirúrgico del cáncer. Sí, cuando una persona tiene cáncer, actualmente todavía el tratamiento es, en la mayoría de los cánceres, no en todos, sí, pero en la mayoría es extirparlo, quitarlo del cuerpo. Entonces él fue quien propuso esto, decir, bueno, si una persona, aquí ya se conocía el cáncer, no se sabía bien qué lo causaba ni nada de eso, pero ya se tenía bien la noción de masas que crecían dentro del cuerpo y que podían causar la muerte de una persona. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué no la quitamos, verdad? La quitamos, o sea, operamos para cortar alrededor de esa masa que se ve pues ahí medio rara, sospechosa, como que está creciendo, infiltrando los demás tejidos. La quitamos y con eso probablemente se va a curar la persona. Esto sigue siendo, les digo, la piedra angular del tratamiento contra el cáncer. Ya existen más tratamientos que van a ayudar a esto, pero la cirugía sigue siendo en muchos casos el tratamiento definitivo. Y él también propuso esta hipótesis de la patología orgánica, ¿sí? Que él dijo, la enfermedad tiene un origen orgánico, es decir, dentro de un órgano. Él empezó a clasificar las enfermedades conocidas por sus manifestaciones clínicas, lo que podíamos ver en el paciente, y dijo, bueno, cuando un paciente, por ejemplo, está ictérico, ¿sí? Que lo vemos así amarillito, eso quiere decir que está todos los pacientes ictéricos que tengo registrados aquí resultaron tener una afectación en el hígado cuando se le hizo la autopsia. Entonces, cuando vemos ictericia en un paciente, quiere decir que el hígado está afectado. ¿Sí? Que si los vemos hinchados con líquido como globos llenos de agua, bueno, estos resultaron tener alguna anomalía a lo mejor en el hígado o en el riñón, por ejemplo. Entonces, él empezó a hacer eso, ¿sí? A empatar más o menos las enfermedades con la afectación a un órgano determinado, y dijo, entonces, la enfermedad se origina en un órgano. No estaba del todo errado. Ya sabemos que cuando un órgano se enferma, pues vamos a enfermarnos nosotros, pero la base de la enfermedad no está en todo el órgano completo. Y de eso se encargó el siguiente médico en el mismo siglo, ¿sí? En nuestro siguiente personaje, médico francés, Marie-François Xavier Bichat, que él empezó a abundar más en esto que estaba haciendo Morgagni, eso de decir, este órgano se correlaciona con este
con este síntoma, y a eso le llamamos correlación anatomoclínica, ¿sí? Entonces Javier Bichat empezó a profundizar más en esta relación o correlación anatomoclínica, y él propuso, él era un biólogo e histólogo también, le gustaba mucho la histología. Él propuso un origen tisular de la enfermedad. Decía, bueno, sí, Morgagni tiene razón. Cuando un órgano se enferma, una persona se va a enfermar y va a manifestar ciertos síntomas que más o menos específicos, pero los órganos no se van a enfermar completos. Un órgano está conformado por tejidos, entonces con que se enferme uno solo de esos tejidos, se puede enfermar todo el órgano y por consecuencia se enferma la persona. Entonces él dijo que la enfermedad pues se basaba en la enfermedad de un tejido, ¿sí? O en el daño de un tejido. En el siguiente siglo, en el siglo XIX, es donde ya llega en señor, nuestro personaje principal de la historia de la patología. Aquí ya se está separando la historia de la patología de la historia de la medicina. Entonces, doctor Rudolf Virchow, conocido como el padre de la patología moderna, fue quien estipuló que la enfermedad tiene su mínima expresión o tiene su origen en una célula. ¿Sí? Él dijo, bueno, Javier Bichat dice que la enfermedad se origina en los tejidos, Morgagni dice que en los órganos, pero ¿de qué está hecho todo eso? De células. Entonces dijo, cuando se enferma una célula, se va a enfermar toda esa población de células, y eso se traduce en una afectación del tejido, por consecuencia una afectación del órgano, y finalmente una afectación de todo el cuerpo de la persona. Entonces Morgagni realmente tenía razón. Este término de patología celular o de origen celular de la enfermedad sigue estando vigente. Nosotros ya sabemos ahorita en la época moderna pues que existe el ADN, que existen las proteínas, ya conocemos la ultraestructura de las células, etcétera. Pero si nosotros agarramos alguno de estos elementos anómalos que ya sabemos que pueden causar una enfermedad, por ejemplo, una proteína como esta que está aquí, bueno, esta nos puede causar una enfermedad. Sí, a lo mejor esto es amiloide, entonces ya sabemos que cuando el amiloide se acumula en los tejidos nos va a causar amiloidosis, que es una enfermedad sistémica, y todas las consecuencias que eso puede originar. Pero si nosotros agarramos esta proteína nada más, de forma aislada, no vamos a ver una enfermedad, vamos a ver una proteína y ya. Si nosotros aislamos un gen que causa una enfermedad, por ejemplo algún linfoma, pues vamos a tener un gen mutante nada más, no vamos a tener una enfermedad. Hasta que nosotros tomamos ese elemento anómalo y lo introducimos en una célula, es cuando esa célula va a empezar a trabajar de forma pues anormal, y eso se nos va a traducir en una enfermedad. Entonces sigue estando vigente ese concepto que acuñó el doctor Virchow, ¿sí? De patología celular. Bien, aquí en esta parte de la historia viene el surgimiento de otro concepto bien importante. Esto que estamos viendo aquí es una representación, es una fotografía de un óleo de Rembrandt, que se llama Clase de Anatomía de... No me acuerdo el nombre del doctor que estamos viendo aquí, pero es un personaje histórico importante en la historia de la medicina. Pero todos los conocimientos se obtenían de esta forma, o sea, estudiando cadáveres. No había manera de hacer estudios en una persona pues que estaba con vida para ayudarle. Entonces casi siempre era pues estar investigando la enfermedad una vez que fallecía la persona. Decíamos, pues miren, tenía esto y lo otro, y a la hora de que abrimos el cuerpo sí se veían estas alteraciones en estos órganos, entonces pues la causa de muerte fue probablemente esto. Pero pues eso no le servía a la persona, así al enfermo, porque pues él tenía que fallecer para después saber bien qué fue lo que lo mató. Y fue en esta época entonces cuando surgió algo que revolucionó completamente a la patología, pero no nada más a la patología, a la medicina. Sí, abrió pues un horizonte nuevo de oportunidades diagnósticas, sobre todo terapéuticas para los pacientes. Este fue el concepto de la biopsia. ¿Sí? Una biopsia,
si vemos sus orígenes, bios, vida, opsis, visión, es una visión de un proceso que se lleva a cabo en vida. Entonces ya había la posibilidad de tomar una muestra de tejido de una persona que estaba con vida, a estudiar ese tejido para tratar de llegar a un diagnóstico de la enfermedad que estaba pues aquejando a esa persona y poderle ahora sí dar un tratamiento que previniera su fallecimiento o previniera sus complicaciones. Ya no era esperarnos a que tuviéramos ahí el cadáver en la mesa, no, darle tratamiento a la persona para evitar justamente esto. Entonces esto revolucionó completamente el mundo de la medicina. Este concepto de biopsia fue acuñado por el doctor Ernest Henry Besnier en el siglo XIX. ¿Sí? Entonces, fíjense a todo lo que tuvimos que pasar de historia para poder llegar a esto que todavía está vigente en la patología actual. Entonces, una biopsia pues es un fragmento de tejido. Va a tener ciertas características, ahorita las vamos a conocer. Dice Citlali, ¿por qué no es el padre de la patología? Bueno, el doctor Henry Besnier, Citlali, aquí en el chat. Por cierto, déjenme abrir el chat. Ya. Sí, fue muy importante lo del concepto de biopsia, pero bueno, se considera el padre de la patología a Virchow porque pues él aparte de que pues era trabajaba con tejidos y demás, o sea, él nos dijo, bueno, la enfermedad, él nos dio como el origen de la enfermedad. Besnier nos dio una opción para diagnosticar la enfermedad en una etapa más temprana, antes de que falleciera la persona, pero como tal, pues el origen que se considera a lo mejor un poquito más importante, de todos modos, pues tienes razón, esto también revolucionó mucho, pues es Virchow y pues bueno, ahí tenía que haber un solo padre, si no podía haber muchos, sino pues iban a restar la importancia a ese título. Pero sí, también podría ser un buen candidato. Citlali aquí está preguntando por el chat de Mits. Bueno, aprovechando esta pausa, saludos. Guillermo Gómez está mandando aquí un saludo a la clase a través del chat de YouTube. Bien, entonces las biopsias vamos a conocer ahorita que son muy diversas, tienen diferentes aplicaciones. Estas son las indicaciones por las cuales vamos a tomarnos una biopsia. Nos sirve para determinar la naturaleza de las enfermedades, para decir si una enfermedad es infecciosa, si es inflamatoria, si es algo neoplásico, es decir, un tumor, o es algo degenerativo, que serían los 4 tipos así más fundamentales de enfermedades que podemos diagnosticar aquí en patología. Vamos a establecer también, nos ayuda a establecer el comportamiento biológico de las entidades patológicas y su extensión. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a ir conociendo cómo se comporta una enfermedad en el cuerpo, qué va dañando, hacia dónde se va extendiendo, y pues ya después cuando volvemos a ver esa imagen en otra biopsia decimos, es esta enfermedad y esta enfermedad puede causar esto y esto, lo otro, ¿sí? Nos ayuda a comparar los distintos estados evolutivos de una misma enfermedad. Las enfermedades van evolucionando, esto ya lo sabemos. Por ejemplo, un tumor maligno, un cáncer de mama, un cáncer de piel. Al principio es muy indolente, está localizado y con el tiempo va invadiendo otros tejidos y se puede incluso diseminar. Entonces, mediante el estudio de biopsias en diferentes etapas de una enfermedad, podemos ir comparando cómo va evolucionando esta. Y bueno, en algunas ocasiones la biopsia también sirve como tratamiento. ¿Sí? Esto cuando se trata de una biopsia excisional, esto es bien importante, para que tomen nota, porque esto a lo mejor se los pregunto en la postvaloración. Sí, la biopsia excisional, pues quiere decir que aquí se va a extirpar completamente, miren, es una extirpación completa de la lesión que se está estudiando. Por eso excisional es una excisión, ¿sí? O exéresis de la lesión. Entonces, además de que la vamos a estudiar esa lesión, ya se la quitamos toda al paciente. Hicimos lo que dijo Morgagni, ¿sí? De quitar el cáncer, por ejemplo, para tratar a la persona. Aquí ya quitamos esa lesión y aparte de que ya le hicimos tratamiento a la persona, vamos a hacerle un diagnóstico. Bien, las biopsias se pueden clasificar también, pues dependiendo de su tipo de abordaje o la técnica que se utilice para realizarlas.
Tenemos entonces dos tipos así fundamentales de biopsias, las que son percutáneas. Estas pues van a tomarse, en estas se van a tomar muestras de tejido que está profundo debajo de la piel, entonces hay que atravesar la piel y hay que incidir sobre la lesión o sobre el órgano que se quiera estudiar, usualmente con instrumentos de punción o de corte, por ejemplo agujas casi siempre, para poder extraer material que puede ser tejido o células de esa lesión que se está estudiando. El otro tipo o el otro grupo son las biopsias a cielo abierto. Sí, eso quiere decir que vamos a exponer completamente la lesión para visualizarla directamente y pues ya vamos a tomar un pedacito o la vamos a extirpar completo. Esto requiere una apertura de la piel y de cavidades, disecciones al tejido, del tejido adyacente, etcétera. Entonces estas pues son más complicadas obviamente que las percutáneas. Bien, hay muchos tipos entonces de lesiones. Aquí estamos viendo lesiones, de biopsias. Aquí la mayoría de las que están listadas son biopsias percutáneas, salvo la biopsia excisional, que esa pues va a ser a cielo abierto. Las biopsias van a recibir su nombre casi siempre por el tipo de instrumento que se utiliza para llevarla a cabo, ¿sí? Para realizar el procedimiento. Entonces, pues tenemos por ejemplo la citología exfoliativa, que es como la prueba, un ejemplo sería una prueba de Papa Nicolau, ¿sí? Bueno, citología cervicovaginal, que con esto, pues como su nombre dice, se va a hacer una exfoliación de una superficie de un tejido, se va a raspar y el material obtenido se va a extender casi siempre sobre una laminilla. Entonces esto no nos va a proporcionar tejido, nos va a proporcionar células, y con eso vamos a hacer un estudio citológico o citopatológico. Igual la biopsia por aspirado con aguja fina, o BAF por sus siglas. Con esta vamos a incidir sobre una lesión y vamos a aspirar esa lesión para poder estudiar el material que está ahí, incluyendo sus células. Las demás biopsias nos van a proporcionar tejidos, ¿sí? Hay muchos tipos: biopsia punch, TrueCut, por rasurado, curetaje, por trocar o biopsia excisional. Ahorita las vamos a conocer más a detalle. Bien, entonces algo que deben tener ya en mente ahorita, cuando nosotros realizamos un estudio ahí en el laboratorio de patología, pues vamos a tener básicamente dos tipos, ¿sí? Un histopatológico, que es cuando estudiamos tejido, como vemos en la imagen de aquí. Este es un corte histológico de piel. Parece una mucosa, más bien es una mucosa, y con epitelio escamoso estratificado y glandulitas aquí abajo. Y pues podemos tener un estudio citopatológico o citológico cuando estudiamos células extendidas sobre una laminilla, que se obtienen casi siempre por un raspado o exfoliación. Bien, dependiendo del tipo de técnica que utilicemos para obtener la biopsia, pues vamos a tener uno de estos dos, ¿sí? Un estudio citopatológico o histopatológico. La más común de las que nos van a dar citologías, pues son estas. Este ejemplo, ¿sí? La citología exfoliativa, o ya también llamada prueba de Papa Nicolau, donde se hace un raspado o exfoliación, como su nombre dice en la biopsia, de la superficie, en este caso del cervix, del útero, y eso se va a extender sobre una laminilla. Eso después se procesa y se tiñe, y nosotros vamos a poder ver pues las células ahí en la laminilla para ver su morfología, ¿sí? Podemos con esto diagnosticar o hacer un diagnóstico muy preciso, o aproximar un diagnóstico, ¿verdad? Para saber si se tiene una enfermedad, por ejemplo, neoplásica, preneoplásica. Si no se tiene nada, como en este caso, pues estamos viendo una citología normal. Podemos ver también enfermedades infecciosas, como en esta imagen, en la cual podemos ver una infección por cándida. Sí, aquí estas células son las mismas que estaban en la imagen anterior, pero aquí vemos que están como entrelazadas, formando una especie de guirnalda. De hecho, así es como se llama esta formación, células en guirnalda. Y aquí le estoy resaltando unos filamentos como más moraditos que están ahí entrelazados. Esas son hifas de cándida. Voy a quitar las líneas, miren, ahí están. Son hifas de cándida, que es un hongo que puede crecer ahí en el tracto vaginal. La citología de tiroides también es una muy común que vemos ahí en el laboratorio de patología. Esta pues se realiza utilizando una aguja fina, ¿sí? Entonces una biopsia por aspirado con aguja fina.
Se van a auxiliar los técnicos que la toman de un pues aparato que les proporciona imagen, que siempre es un ultrasonido. Entonces con esto se visualiza la lesión, que en este caso es un nodulito que vemos aquí. Si este nódulo se va a incidir con la aguja, se va a aspirar y las células que se obtengan o el material que se obtenga se va a extender sobre una laminilla o varias laminillas, y con eso vamos a poder nosotros hacer este diagnóstico citológico. En este caso estamos viendo un extendido de una citología de tiroides, y pues esto es diagnóstico para un carcinoma papilar de tiroides, que ya después lo vamos a conocer, ¿sí? Esta imagen, si se la aprenden ahorita, bueno, si no después la vamos a recordar. Esta célula que tiene como una burbujita ahí en su núcleo, eso es una llamada pseudoinclusión, que son bien características del carcinoma papilar de tiroides, además de otros cambios nucleares que podemos ver aquí, ¿sí? Por ejemplo, esta célula que tiene un núcleo, ahí lo estoy encerrando, que parece un granito de café, o sea, se ve el núcleo así redondito, ovalado, con una línea en medio, como un granito de café. Entonces todos esos son cambios morfológicos. Se fijan cómo usamos la morfología nosotros para poder hacer un diagnóstico. Bien, todo el resto de biopsias lo vamos a dividir en dos grupos, las que nos van a dar tejido, ¿sí? Biopsias incisionales o biopsias excisionales. La biopsia excisional ya la explicamos, es cuando se quita toda la lesión, toda la lesión completa, dejando también unos márgenes de tejido saludable alrededor. Esto sería una biopsia excisional. Excisional sería esta. Y una incisional es donde se va a hacer una incisión, como en este caso, o sea, se quita nada más un pedacito de la lesión que está estudiando y pues se manda a patología. Con las dos vamos a poder hacer casi lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, determinar la naturaleza de la lesión. Suponiendo que esto es un tumor canceroso, en las dos vamos a poder ver si es cáncer, ¿sí? En las dos vamos a poder ver su origen, por ejemplo, que si es origen epitelial, de tejido conectivo, etcétera. Vamos a poder ver la evolución de la enfermedad también en las dos. Lo único que no vamos a poder ver es la profundidad de invasión. Esto de aquí no lo podemos ver en la biopsia incisional, porque pues eso no lo estamos muestrando, no está tomando tejido de ahí. En la biopsia excisional sí, si quitamos todo esto, bueno, se puede saber hasta dónde infiltraba este tumor para saber si era invasor o si estaba localizado. Entonces eso es lo único que no puede determinarse con la biopsia incisional, ¿sí? La profundidad de invasión o la extensión de una lesión. Entonces aquí tenemos muchos tipos de biopsias. La mayoría de estas van a ser incisionales. Por ejemplo, esto es una biopsia punch. Se llama así porque, pues, por el término en inglés así de punch, que es como hacer un agujero. Se utiliza un bisturí circular, que es el que vemos aquí. Se va a cortar un cilindro en la piel que después se desprende con un bisturí, con unas tijeras, y nos va a dar una muestra de este tipo. Sí, aquí estamos viéndola por arriba y por un lado. Este es un punch de piel. Esto se manda a patología, se corta por la mitad casi siempre y ya se procesa para pues hacer su estudio del tejido al microscopio. Este es otro tipo de biopsias. Esta es la biopsia por sacabocados, que se utiliza pues como estamos viendo en este ejemplo comúnmente en el tracto digestivo, ¿sí? Puede ser superior o inferior, es igual. Con esta vamos a obtener fragmentitos de la mucosa del tracto digestivo casi siempre, y pues esos se pueden estudiar al microscopio una vez que se procesan. Este es un ejemplo de biopsia Trucut, ¿sí? Es muy parecida a la biopsia por aspirado con aguja fina, pero aquí el diámetro el calibre pues de la aguja aumenta. Entonces al aspirar, al incidir sobre un tejido y aspirar o hacer una presión negativa, no se van a obtener ya nada más células, más bien se va a cortar un cilindro de tejido y es lo que se va a obtener. Aquí estamos viendo un ejemplo de una biopsia renal, así es como se ven en frescos, y entonces este cilindro pues tiene el calibre de la aguja que incidió sobre el riñón para obtener este cilindro de tejido.
Las biopsias por rasurado, esas se utilizan casi siempre pues nada más en la piel, y casi siempre en lesiones que el dermatólogo jura por su mamacita, ¿verdad? Por su abuelita, que es completamente benigna, que no tiene nada de sospecha de que pueda ser algo maligno. ¿Por qué? Porque esta es una excisión muy superficial. Si se fijan, está dejando muy poco margen de tejido sano por debajo de la lesión. Entonces, si aquí pues resulta que tenemos después una infiltración de la lesión, a lo mejor esto era un melanoma y se extendía hacia la profundidad, al hacer ese corte pues nos va a quedar todavía aquí lesión residual, y además, como se va a producir un sangrado, a lo mejor esas celulitas del melanoma pueden irse por los vasos y favorecemos la diseminación de esa enfermedad, entonces, o de esta neoplasia. Entonces, este tipo de biopsias únicamente se realizan cuando se tiene pues casi la total certeza clínica de que esto es algo benigno. Y la finalidad que tienen pues es de dejar muy pocos secuelas en cuanto a lo estético, ¿sí? Se hacen cicatrices más pequeñitas en este tipo de biopsias porque no se abre toda la piel. Biopsias por legrado o por raspado, ¿sí? Como pues, el legrado uterino, que es el ejemplo más común, donde un instrumento va a raspar la superficie de un órgano, de un tejido, pero va a obtener muestras ya más abundantes del mismo. La biopsia por aspirado de médula ósea, ¿sí? Esta es muy parecida a la biopsia Trucut, pero utiliza una aguja más gruesa, que va a pues cortar la cortical del hueso y va a incidir sobre la médula para obtener trabéculas y obtener también material de la médula ósea para poderlo estudiar después al microscopio. Así es como se vería una de estas biopsias en fresco, ¿sí? Del lado izquierdo está la cortical, esto que le estoy poniendo en color verde es hueso compacto, y todo lo demás, lo que vamos a poner aquí en color rosa, son las trabéculas. De hecho, bueno, amarillo creo que resalta mejor. Vamos a resaltar o a dibujar más o menos el trayecto de las trabéculas, y es como un enrejado aquí, pues es hueso esponjoso. Entonces, así es como se vería una de estas biopsias. Estas pues va a requerir un manejo adicional, aparte de lo que vamos a ver ahorita muy brevemente, porque como es hueso, bueno, tiene que llevar un proceso de descalcificación para poderla cortar y ver al microscopio. Miren, esta es la biopsia excisional, lo que le estaba explicando unas diapositivas atrás. Es cuando se quita completamente la lesión y se deja un margen de tejido sano, que puede ser variable, un margen estrecho o un margen amplio, dependiendo de la sospecha clínica que se tenga de esta lesión. En lesiones que se cree que son benignas o que clínicamente son benignas, o que a lo mejor ya se les hizo una biopsia incisional, si a lo mejor se le hizo a esta lesión de aquí pues una biopsia Trucut previa, se vio que era algo benigno, entonces se puede extirpar con un margen estrecho. Si ya se hizo una biopsia Trucut y se vio que era algo maligno, o clínicamente se ve algo maligno, bueno, se puede dejar un margen amplio, como es el caso de abajo. Si esto va a ser variable dependiendo de la enfermedad que se esté tratando o del tipo de lesión que esté extirpando. Por ejemplo, este es un melanoma, sí, un melanoma que, aunque no lo hemos estudiado aquí, lo vamos a ver casi hasta el final del semestre. Muchos de ustedes ya deben conocerlo como una pues neoplasia maligna, sí, un tumor maligno de la piel muy agresivo. Entonces, en este caso son dos melanomas plantares que pues a los cuales se les va a hacer una resección. Si se fijan en la línea punteada, se está delimitando el área que tiene pigmento todavía en la piel, que sería hasta más o menos donde se extiende el melanoma, y en la línea continua, aquí donde está la letra B, es de donde planea cortar el cirujano. Entonces va a dejar un margen amplísimo en esta lesión. Sí, estas, por ejemplo, pueden, dependiendo de donde surjan, pueden incluso hacer que se tenga que amputar algún miembro, algún apéndice como un dedo, por ejemplo, un artejo, para tratar de extirparla completa. Entonces, esto del margen de tejido, bueno, va a variar siempre en función del tipo de lesión que se está diagnosticando. Bien, esto que hablamos fue sobre la obtención de tejido. Entonces vamos ya a mandar esta biopsita, ¿verdad?, al laboratorio de patología para ver cómo se trabaja ahí. En un laboratorio de patología,
completo me refiero a que tiene estas tres áreas de desempeño: la citopatología, la patología quirúrgica y la patología postmortem. Esto pues únicamente lo vamos a ver en una institución hospitalaria. ¿Sí? Los patólogos en nuestros laboratorios privados no podemos andar haciendo autopsias, ¿sí? Nunca, aquí no. No sé si en alguna otra parte del mundo, pero yo creo que tampoco. Se puede solicitar a un patólogo para que haga una autopsia, que si se desea, pero la tiene que ir a hacer a un hospital donde pues se tenga obviamente el cuerpo, no se vaya a llevar el cuerpo ahí a su laboratorio para hacerla ahí. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más cómo es eso de la patología postmortem. Estas son las tres áreas de desempeño entonces del patólogo en el laboratorio. Citopatología, que dijimos que es cuando se estudian extendidos celulares. Patología quirúrgica, que es el estudio de los tejidos. Y pues la patología postmortem. El estudio de los tejidos va a tener un paso adicional al estudio de las células. El estudio de las células en extendidos únicamente requiere pues de su procesamiento rápido y tinción y ya verlo directamente al microscopio. En la patología quirúrgica añadimos un paso previo al procesamiento del tejido, que es el estudio macroscópico, que es lo que hace el patólogo al estudiar a simple vista cómo se ve ese tejido, ¿sí? O sea, decimos, pues es una pieza quirúrgica que a lo mejor es irregular, o a lo mejor decimos, pues eso es cuando es un fragmento de tejido. Pero si es un órgano, por ejemplo, pues podemos decir que es un apéndice, una vesícula, un riñón, una próstata, etcétera. Nosotros ahí anotamos todas sus características, hacemos una descripción más o menos detallada y eso nos va a servir para llegar después a un diagnóstico macroscópico, ¿sí? Entonces, el primer paso en la patología quirúrgica, que es lo que vamos a ver ahorita, es el estudio macroscópico. Ese incluye, pues entonces, una descripción lo más detallada posible de la pieza quirúrgica que se está estudiando. En este caso estamos viendo una próstata, ¿sí? Aquí están señaladas las vesículas seminales y esto sería pues el cuerpo como tal de la glándula. Después de que se hace en el estudio macroscópico, se van a tomar medidas, ¿sí? Se toman las medidas del espécimen, se pesan algunos, por ejemplo la próstata hay que pesarla, las vísceras huecas pues esas no se pesan. Se registran pues a mano, ¿sí? Nosotros registramos medidas, peso, características, por ejemplo cambios de color, etcétera, y también se documenta con imágenes como esta fotografía que vemos aquí. La de la izquierda arriba pues es una fotografía macroscópica que después deben tener una correspondencia casi perfecta con las laminillas, o sea, con los cortes histológicos. Aquí estamos viendo a la derecha el corte de esta glándula prostática completa y pues ahí se está delimitando el área que va a tener tumor. En este caso es un cáncer de próstata. Se está delimitando con esos puntos negros que se corresponde con la zona esta más amarillenta que está aquí en la foto macroscópica. Esta se corresponde con esta de acá y ya en la imagen de abajo podemos ver el tumor, ¿sí? Como tal. Ahí están las glandulitas que van a conformar esta neoplasia. Algo importante también que vemos aquí y para lo que nos sirve un estudio macroscópico adecuado o bien hecho es para determinar qué tanto se extiende esa enfermedad. Este material que vemos aquí de color negrito es tinta china que se aplicó. Si se fijan, toda la próstata esta que está aquí arriba tiene como negro el contorno. Es porque se pintó toda con tinta china. De hecho, bueno, aquí no se ve, pero toda esta superficie se va a pintar con tinta china o con tinta de algún otro color, si se quiere identificar por zonas, si izquierda y derecha, anterior, posterior. Y eso nos ayuda en el microscopio saber cuando una lesión está en contacto con el límite quirúrgico, es decir, con la zona donde cortó el cirujano. En este caso, pues este tumor está en contacto con el límite quirúrgico. Eso después lo reportamos nosotros y ya sabe el cirujano o el médico tratante que esto puede aumentar el riesgo de recidiva en el caso, por ejemplo, de tumores malignos, que aumenta el riesgo de que ya haya extensión a otro tejido, o a lo mejor va a ser necesario volver a hacerle un abordaje quirúrgico a ese paciente para quitar un poquito más de tejido de esa zona y tratar de extirpar todo el tumor. Sí, pero para eso nos sirve todo esto. Una vez que se
que se realiza este estudio macroscópico, este también nos sirve, no lo mencioné aquí, para hacer un diagnóstico macroscópico. Y ese es bien importante porque más o menos un 90 y tantos % de las veces, cuando está bien hecho, va a corresponderse con el diagnóstico microscópico. Por ejemplo, en esta próstata, pues esta zona amarillenta tiene el aspecto más característico del cáncer de próstata, ¿sí? Es sólida, se ve de color amarillento, irregular, no se ven bien los bordes. Ese es el aspecto que ya está descrito desde hace mucho tiempo en nuestros libros del cáncer de próstata. Estas zonas, voy a encerrar una en color rosa, por ejemplo aquí a la izquierda, todas estas zonas que se ven como más porosas en la próstata no son sospechosas, así es como se ve la hiperplasia. Sí, entonces pues nos vamos a centrar obviamente en esto de acá para garantizar que sí metemos esto al estudio del microscopio, porque si no el diagnóstico pues se nos va a ir, lo vamos a pasar por alto. Bien, una vez que se selecciona el tejido, cuando nosotros hacemos el estudio macroscópico, vamos a cortar con cuchillo, con navaja, ¿sí? Cortamos la pieza quirúrgica y seleccionamos fragmentos de esta para ser procesados y que después nos los entreguen ya cortados en laminillas. Entonces, ese tejido va a pasar por todos estos pasos, ¿sí? Valga la redundancia, para poder llegar hasta un diagnóstico. Primero se tiene que fijar el tejido. Eso nos lleva a preservar la estructura de las células, a evitar que se deslicen o que se descompongan por colonización por microorganismos, por ejemplo. Una vez, ese es el flujo de una muestra más bien en general en el laboratorio de patología. Se hace la recepción y registro, el estudio macroscópico que ya dijimos, después el estudio al microscopio. Una vez que se procesa el tejido, se evalúan los cortes histológicos que se seleccionaron y después la interpretación histológica para poder llegar a un diagnóstico. Entonces el primer paso es el de la fijación. De esto vamos a hablar un poquito más la próxima semana, porque ahí vamos a hablar sobre el procesamiento del tejido. El primer paso es el más importante, el de la fijación, porque ese nos va a garantizar que el tejido esté bien preservado. Si un tejido se nos echa a perder, se nos olvidó ponerle fijador, y después lo queremos rescatar a los 2-3 días, eso ya es imposible. Sí, de una vez les digo, ahí afortunadamente ya no hay tantos, pero antes sí había patólogos que decían, no te preocupes, yo reproceso la muestra y se puede rescatar. No se puede, sí, no se puede, porque el tejido ya se desbarató. A nivel celular, las células ya están destruidas en su mayoría, entonces eso es irreparable. Por eso siempre hay que tener una buena fijación. Este es un ejemplo de una fijación adecuada. Estas pues son piezas ya para preservación en el Museo de Patología, pero deben estar las piezas quirúrgicas o los tejidos en un recipiente que sea adecuado para contenerlas, de buen tamaño, que tenga una boca ancha para poderlos sacar de ahí cuando necesitemos sin dañarlas, porque luego si de repente nos las mandan en botellitas de lidocaína o algo, pues sí están anchas de abajo pero tienen un cuello pequeñito y andamos ahí estrujando la pieza para poderla sacar, o tenemos que quebrar la botellita, y eso pues es riesgoso también para nosotros. Y en segundo lugar, aparte del tamaño del contenedor, la cantidad de líquido o de fijador que se le va a poner a la pieza. Vean cómo estos están bien rebasados. El nivel está por acá, en estos dos cerebros, ¿sí? El nivel está acá arriba, entonces todo esto es fijador. Ahorita vamos a ver qué tipo de fijador se utiliza. Aquí lo importante es que el fijador va a ir penetrando el tejido. Se va a ir uniendo a nivel molecular a las estructuras celulares y el tejido se va fijando de afuera hacia adentro. Una cosa importante es que las moléculas que tenga aquí el fijador, ¿sí? Aquí vamos a poner la moleculita ahí. Estas moléculas se van uniendo al tejido. Entonces, cuando se une una molécula del fijador, pues ya la perdimos, ¿verdad? ¿A qué me refiero o a qué voy con esto? Si nosotros ponemos muy poquito fijador, ponemos esto nada más, el nivel aquí, en cuanto apenas se cubre la pieza, no se va a alcanzar a fijar toda. ¿Sí? Las moléculas de fijador se van a consumir en la parte más externa de la pieza, pero ya la parte interna
va a quedar sin fijar, porque ya no había fijador, ya nada más había agua o el medio en el que esté suspendido ese fijador. Por eso es importante que tenga un volumen suficiente. Los autores más o menos dicen que un volumen 10:1, mínimo 5:1, o sea que sea 5 veces más fijador que tejido. Pero no ponerles en cuanto apenas se moja o se humedece la pieza. No es para que no se seque, ¿sí? Es para que se pueda fijar bien. Este es un ejemplo de una mala fijación. Este es algo que nos pasó ahí en el hospital. Sí, esta pieza se recibió en mis tiempos de residente. Y pues lo guardamos como recuerdo porque se nos hizo chistoso. Como que tratamos de pensar qué proceso siguió esta persona que nos mandó la muestra para hacer lo que hizo. Pero también para ponerles un ejemplo a pues todos con quienes compartimos esta imagen de lo que no se debe hacer. Estos eran unas amígdalas que nos las mandaron para empezar en un recipiente inadecuado. Este era un bote, como pueden ver, de solución. Las echaron ahí las amígdalas. Están apenas cubiertas por ese líquido. Este es todo el líquido que tenían. Y una de ellas, se fijan, está dentro de una jeringa. Ahí están las dos al sacarlas. Sí, entonces esta venía bien. Así es como se ven las amígdalas, con forma como de nuez, con estas como circunvoluciones o estas proyecciones así como abultamientos. Pero la otra, pues vean, está metida ahí la pobre adentro de esta jeringa. Nosotros quisimos más o menos creer que la persona que hizo esto, no sabemos si fue un interno o si fue un residente. Casi siempre, pues, como dicen, la culpa es del pobre interno, ¿verdad? Porque le dicen, llévate esa patología, y a lo mejor no le dijeron cómo. Entonces, este tejido, cuando lo acaban de extirpar, aquí se ve ya más firme, pero cuando lo acaban de extirpar está blando, ¿sí? Parecen gelatina. Entonces, pues fácilmente entró aquí en la jeringa. Pero creemos que cuando quiso meter la segunda, dijo, pues no, ya no va a caber formol. Entonces, ya como saco esta que ya metí, pues ya ni modo, la echo ahí a la botella con todo y suero, y vean lo que pasó. Pues que quedó con la forma del recipiente, sí, con la forma de la jeringa, porque el formol, que es el fijador que más utilizamos, endurece los tejidos. Entonces esto, pues sí, ya estoy viendo sus reacciones. Nosotros tuvimos una reacción muy parecida, nos dio risa, ¿verdad? Pero esto da risa a lo mejor en este caso, pero sí es algo muy serio. Miren, aquí están poniendo unas caras de sorpresa ya en el MITS. Es algo muy serio porque, para empezar, el centro de esta amígdala, ya no tengo las fotos al corte, no estaba fijado porque no alcanzó a penetrar bien el formol ahí. Y en segundo lugar, está completamente deformada ya permanentemente. Si esto hubiera sido una pieza tumoral, en la cual nos dice el cirujano, pues que te le referí los bordes, le puse una sutura al borde, un hilo al borde superior, 2 hilos al borde inferior, 3 hilos al borde lateral, 4 al borde medial, vamos a poner un hilo de Vicryl así moradito en el borde profundo. Pero después lo convertimos en esto la pieza, pues ya olvídense, ¿sí? Ya no se van a poder evaluar esos bordes quirúrgicos, porque a lo mejor el cirujano pensaba que esto era algo neoplásico maligno, y si sale como una neoplasia maligna, pues olvídense, ahí qué hacemos ya. No hay forma de recuperarlo. Por eso es importante tener cuidado con la fijación que sea adecuada. Los fijadores son muchos. Vamos nosotros a utilizar básicamente 2. Las soluciones de formaldehído es lo que más utilizamos. A ver, ya perdí la práctica para rayar ahorita en estas vacaciones. Bueno, la tercera es la vencida, mejor así. Las soluciones de formaldehído, estas son las más utilizadas para los tejidos. Vamos a tener 2. La que más utilizamos por conveniencia y que es más fácil preparar, pues es el formol, que es únicamente formaldehído diluido en agua, en una proporción de 1:10 o al 10%. Si a ese formol le agregamos sales de sodio, ¿sí? Para amortiguar el pH, a eso lo vamos a convertir en formalina neutra amortiguada, que es la mejor opción para fijar los tejidos, porque esto va a preservarlos muy bien y va a ayudar a que no tengamos problemas con los estudios especiales si es que necesitamos hacerlos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos.
Hay otros fijadores, por ejemplo el líquido de Buan, este que vemos aquí, que sirve muy bien para tejido renal, testículo, ganglio. El líquido de Senker B5, esos también eran muy buenos, pero como tenían mercurio, ¿sí? Este mercurio pues podía ser tóxico para el personal de laboratorio, entonces pues ya se dejaron de utilizar. El glutaraldehído, este que está aquí, ese se utiliza para microscopía electrónica, únicamente para eso. Y el alcohol, este alcohol, sí, el alcohol que debe ser alcohol al 96%, fíjense ahí dice entre paréntesis, únicamente es para extendidos citológicos. Es decir, que si ustedes toman en el internado una citología exfoliativa del cervix, o sea, están haciendo un Papa Nicolau, en cuanto lo extienden en la laminilla hay que meter un alcohol de 96 y ya hicieron lo correcto. Ese no va en formol, porque si lo ponen en formol nos va a interferir con la tinción. Pero es para lo único que sirve el alcohol, para fijar extendidos citológicos como fijador, ¿sí? Porque lo utilizamos ya después en el laboratorio para el proceso del tejido. En el tejido no se debe utilizar como fijador el alcohol porque nos va a crear muchos artefactos. Nos va a deshidratar de más el tejido y eso va a interferir con el diagnóstico. Y una vez más regreso a eso de que no te preocupes, yo te lo reproceso, mi técnico es bien bueno y él sabe cómo hacerle. No se puede. Cuando ya una pieza se deshidrató de más porque la pusimos a fijar en alcohol, ya le hicimos cambios permanentes y eso nos va a interferir con el diagnóstico. Aquí está un buen ejemplo. Estas dos imágenes están tomadas al mismo momento, tienen la misma tinción y son del mismo tejido, es mucosa del colon. Entonces podemos ver aquí pues claramente, voy a encerrar una o dos del lado izquierdo. Estas son criptas del colon, ¿sí? Ahí está una y aquí está otra. Entonces son criptas del colon que son pues invaginaciones de la mucosa hacia la profundidad de la lámina propia y están revestidas por células epiteliales, que son muchas ahí en el colon, pero la que más llama la atención o las más fácilmente identificables son estas que parecen que tienen burbujas, ¿sí? En su citoplasma. Ahí estoy poniendo con flechitas varias. Esas son células caliciformes. Entonces, en la imagen de la derecha, ¿dónde están, verdad? Pues aquí hay una que otra, pero se ven muy diferentes. ¿Sí? Se ven muy diferentes. ¿Qué fue lo que pasó aquí en el lado derecho? Pues se utilizó alcohol. Del lado izquierdo se utilizó formol. Entonces, se fijan, no se nos echó a perder ningún tejido, o sea, no se descompuso como lisarse, por ejemplo, no se lisó, pero la morfología quedó muy diferente. Sí, quedó muy diferente. Entonces, compárenlos ahora sí, la imagen del formol y la del alcohol. Quedaron muy diferentes una de la otra. La morfología de las células se alteró en la muestra que se fijó con alcohol y eso ya no se puede pues recuperar. Eso nos puede a veces limitar el diagnóstico cuando estamos viendo, por ejemplo, neoplasias malignas que están que no tienen una morfología tan evidente. Esto nos puede complicar. Bien. Una vez que se hace la fijación, viene el estudio macroscópico del que ya habíamos platicado un poquito. Ahí se hace el abordaje de la pieza por parte del patólogo. Hay que pesarla, medirla según lo que se requiera. Se secciona, se toman fotografías y se seleccionan áreas para el corte y todo eso se registra. Sí, se registra en la misma hoja de la pieza o en una hoja aparte, en lo que quieran, ¿verdad? Si quieren meter el iPad al área de corte, bueno, pues ya ustedes sabrán, luego le dan su lavadita. Pero se debe registrar para pues llevar un control de qué es lo que se está incluyendo a estudio. Una vez que se separan, que seleccionan los fragmentos, de tejido, esos se van a procesar. El procesamiento ya en la mayoría de los laboratorios se hace de forma automática. Estos son algunos tipos de procesadores de tejidos. El de la izquierda es de tipo carrusel, el de la derecha es de los compactos que tienen sistemas de circulación de las soluciones. Lo que vamos a encontrar aquí son líquidos en estos vasos metálicos. Aquí, por ejemplo, hay formol, después hay alcohol al 96%,
que con el tiempo va a pasar al alcohol absoluto o al 100%. O sea, hay como 2 baños de alcohol 96, luego otros 3 de alcohol absoluto. Después viene por acá atrás estaría el gilol, ¿sí? Y ya después pues es la parafina. Aquí esta estructura que vemos como si fuera un carrusel justamente, estas varillas tienen conectada una canastilla. Vamos a poner aquí nuestra visión de rayos X. Está una canastilla redonda aquí adentro de este vaso, y esa tiene ahí los cassettes acomodados adentro para que se procese el tejido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esta pues va a estar desplazándose de un recipiente a otro. Llega a uno, se está ahí agitando hacia arriba y hacia abajo, más o menos pues el tiempo que se programe. Aquí se puede ver que si es 1 hora, 2 horas, después pasa a la siguiente estación y así hasta que termina en la parafina. Aquí en este otro tipo de aparato, la canastilla con muestras va aquí adentro, ¿sí? Es una canastilla cuadrada, que va a tener las cápsulas aquí pues también, o los cassettes con muestras aquí adentro. Y de aquí de abajo, de esta parte, van a recircular por conductos internos hacia acá soluciones, ¿sí? El alcohol, después se drena, después entra alcohol al 100%, se drena, entra gilol, se drena, entra la parafina, y todo se lleva a cabo aquí sin mover las piezas del lugar. Cualquiera de los dos tiene la misma función, que es la de ir deshidratando progresivamente el tejido para después infiltrarlo con parafina. Esto vamos a hablar más en la próxima clase. Una vez que se termina el procesamiento, viene el paso de inclusión. Sí, en el paso de inclusión, este tejido pues que ya está embebido en parafina, o sea, ya lo infiltramos con parafina, lo vamos a poner en un molde donde vamos a poner parafina líquida, y con eso vamos a obtener un bloquecito de parafina. Este bloque es el que ya se puede cortar en el microtomo, que es este aparato, el cual nos genera o nos produce cortes muy muy delgaditos del rango de milésimas de milímetro, ¿sí? Estos modelos, por ejemplo, cortan desde 0.5 micras hasta más o menos 50 micras, creo, es lo que más cortan. Nosotros utilizamos de rutina cortes de 5 micras, es el estándar, ¿sí? 5 micras, que son 5 milésimas de milímetro, para que se den una idea de qué tan delgadito está este tejido. Eso es importante, que esté delgadito el corte, porque así vamos a ver una sola capa de células en el tejido. El tejido pues es una estructura tridimensional. Entonces vamos a poner aquí bien rápidamente, como que tenemos varias como que tenemos varias células, o sea, así en capas. Entonces cuando se hacen los cortes, pues nosotros vamos a obtener un nivel nada más, que lo vamos a ver como un plano extendido. Si nosotros hacemos un corte muy grueso, vamos a suponer que hacemos un corte desde aquí hasta acá, al verlo en el microscopio vamos a nosotros a percibir todas estas células, ¿sí? Esta, las vamos a ver a diferentes niveles, incluso parte de esta, pero las vamos a ver ahí en nuestro corte histológico. Entonces vamos a pensar, o va a aparentar una hipercelularidad ese tejido. Por eso utilizamos cortes delgaditos, ¿sí? Porque si nosotros hacemos un corte que sea nada más a 5 micras, que es más o menos el diámetro promedio de un núcleo de una célula, entonces vamos a nuestro corte aquí. Miren, si hacemos un corte del microtomo aquí, únicamente vamos a ver esos dos núcleos que están ahí en medio, o sea, esta célula y esta célula. Entonces vemos una celularidad más acorde a la realidad en este tejido. Por eso tienen que ser cortes delgaditos. Esos cortes se ponen a flotar en un baño de agua tibia para que se estiren bien. Se montan en una laminilla y después se tiñen para poderlos ver al microscopio. En el caso de muestras de citologías, bueno,
Si son citologías exfoliativas o que ya nos hayan hecho la extensión a la laminilla, a lo mejor de una BAF de tiroides, por ejemplo, no se necesita hacer nada más que fijarlas en alcohol y teñirlas. Si son líquidos como esto, que es un líquido pleural, pues hay que hacerles un procesamiento rápido, que es una centrifugación, después un extendido del sedimento, y ahora sí, eso es lo que se tiñe. Pero el proceso es mucho más rápido, no hay que pasar por todo esto de deshidratación, aclaramiento y demás. Una vez que se tienen los cortes del tejido, hay que teñirlos, y eso nos va a permitir ver las células ahora sí de forma más fácil en el microscopio. La tinción de rutina que nosotros utilizamos es esta que se llama hematoxilina y eosina, ¿sí? Hematoxilina y eosina es la de rutina para los tejidos. Entonces la hematoxilina es un colorante basófilo que pinta de color morado los núcleos. Todo lo que veamos morado aquí le decimos basófilo. Y la eosina es un colorante que nos va a teñir con tonos rosas a rojizos los citoplasmas y otras estructuras del tejido. Entonces todo lo que vemos de color rosita le decimos eosinófilo. Y si se fijan, pues nos da un muy buen contraste. Estos dos colorantes nos dan un muy buen contraste. Para evaluar la morfología del tejido, ¿sí? Una vez que pasamos ya por este proceso de tinción, viene el paso del estudio de microscopio para poder hacer la evaluación del tejido, ver los cambios morfológicos que tiene y poder así pues conjuntar un diagnóstico, integrar un diagnóstico histopatológico. Bien, entonces después de que ya se tiene todo esto, pues viene el primer estudio al microscopio para ver la morfología de las células o de los tejidos, saber qué es lo que está anómalo. Por ejemplo, en esta imagen pues estamos viendo un corte histológico de piel, donde podemos ver que en la epidermis está invadida por grupos de células ahí que tienen morfología anómala, que es, pues esto ya lo reconocemos nosotros como un melanoma, ¿sí? Esta es una neoplasia maligna. Pero pues a veces no es suficiente eso para poder hacer un diagnóstico, entonces podemos hacer también evaluación en conjunto. Nosotros tenemos un microscopio parecido a tiene un poquito menos de cabezales, tiene 6 cabezales, uno para quien está dirigiendo y otros 5 para los que quieren visualizar aparte. Y eso nos sirve para actividades de coobservación o también para enseñanza, ¿sí? Para mostrarle los casos a los residentes. Tenemos también un escáner de laminillas ahí en el hospital que nos ayuda a visualizar cortes histológicos ya digitalizados. Esto también nos facilita una tarea que ya está ganando más empuje en los tiempos actuales, que es la de la patología digital. Antes yo tenía, por aquí tengo una laminilla, por ejemplo. Si yo tengo una laminilla y pues tengo duda en el diagnóstico, ¿sí? de una de estas, se la puedo yo enviar por mensajería a algún conocido que yo tenga. A lo mejor tengo un patólogo que es experto en la materia, que es mi amigo, lo que sea, pero está en otra ciudad o en otro país. Bueno, se la mando, le echo la bendición a la laminilla y se la mando por paquetería y esperemos que llegue bien, ¿sí? Pero esto, bueno, tiene dos inconvenientes. Uno es que va a tardar por los servicios de mensajería y pues que va a ir peligrando la muestra. A lo mejor le llega a la laminilla pero en pedacitos. Entonces, ¿para qué sirve esto de la patología digital? Nosotros digitalizamos una laminilla, generamos un archivo y se lo mandamos al experto que queremos consultar y él lo recibe de forma inmediata, lo puede visualizar y en ese momento darnos su opinión. Entonces esta es una herramienta muy valiosa para nosotros los patólogos. Aparte se presta para labores de investigación, ¿sí? Como ya hay muchos software que pueden, por ejemplo, hacer conteos de núcleos, hacer conteos o evaluaciones de ciertas tinciones, por ejemplo, de inmunohistoquímica o de histoquímica, que vamos a conocer bien a fondo en la próxima clase, pero nos ayuda para hacer protocolos de investigación que ya no sean tan subjetivos, ¿sí? Que sea algo medible, nos mide distancias el software, áreas, proporciones más precisas de lo que podría estimar el simple ojo del patólogo. Bien, cuando no es suficiente el estudio o la tinción de hematoxilina y eosina,
nosotros podemos requerir técnicas especiales para complementar la información que nos da la hematoxilina eosina o la tinción de rutina que estemos utilizando. Podemos utilizar tinciones de histoquímica, inmunotinciones o estudios de microscopía electrónica. Y aquí me faltaron, vamos a ponerlos de una vez. Ahí están los estudios de biología molecular. Todos estos son estudios complementarios que nos van a ayudar a, pues como su nombre lo dice, a completar esa información que necesitamos para tener un diagnóstico histopatológico. La histoquímica son tinciones especiales que nos van a resaltar ciertos componentes del tejido. La característica que tienen, ventajas es que son fáciles de hacer. Son por lo general baratas, o sea, no requieren insumos que sean muy costosos, aunque hay algunas que sí lo son. Por ejemplo, las técnicas de impregnación con plata, que llevan literalmente oro y plata, ¿sí? Tienen nitrato de plata y cloruro de oro, entonces son tinciones costosas esas, pero por lo general la mayoría son baratas. Se pueden realizar en casi cualquier laboratorio de patología, nada más que tenga ahí los medios para hacer una tinción de rutina. Se puede adaptar para las tinciones especiales. Son rápidas, pues son duraderas, o sea, son permanentes en el tejido, pero el inconveniente que tienen es que no son específicas, o sea, no son específicas para alguna patología determinada, porque nos van a teñir sustancias que puede haber en cualquier tejido, por ejemplo, colágeno, polisacáridos, mucinas, etcétera, lípidos, y pues todo eso se puede ver en muchos tipos de tejidos. No va a ser necesariamente específico de alguna patología. Si queremos algo más específico, podemos utilizar ahora las inmunotinciones. Estas son tinciones que utilizan el principio de las inmunoglobulinas o los anticuerpos, que si no los conocen, los vamos a conocer más adelante, pero son proteínas que producen unas células de la inmunidad que están dirigidas contra una sustancia en particular nada más. Nosotros aprovechamos esta característica de las inmunoglobulinas, les pegamos ahí una molécula que las va a marcar, una molécula con color, por ejemplo, y así podemos identificar elementos muy específicos dentro de la célula, que a lo mejor pueden estar presentes ahora sí ya nada más en cierta neoplasia, por ejemplo cuando estudiamos tumores, o en cierta lesión inflamatoria, etcétera. La microscopía electrónica, esta es una técnica que requiere, como su nombre le dice, de un microscopio electrónico. Este es un aparato muy grande que nos puede, y muy complejo pues en su funcionamiento, pero nos da, tiene la virtud de producir una imagen a un gran aumento del tejido que estamos visualizando, y con eso podemos ver la ultraestructura de las células. Sí, es decir, elementos que en el microscopio óptico, que ahora tengo aquí a un lado, no lo alcanzan a ver en cámara, después lo voy a poner acá en la toma, no se pueden ver, ¿sí? Estructuras como las mitocondrias, como la cromatina del núcleo, como el retículo endoplásmico, los ribosomas, todo eso se puede ver en el microscopio electrónico, y pues con eso podemos hacer diagnósticos más precisos de algunas enfermedades. Y pues la biología molecular, que es lo que le estaba platicando antes de que fallara todo aquí, que pues nos permite detectar, por ejemplo, alteraciones del genoma, alteraciones específicas de alguna proteína, etcétera. Pero principalmente está enfocado a buscar alteraciones del genoma, genes defectuosos o mutantes que van a estar relacionados con alguna enfermedad o con alguna neoplasia en particular. Bien, no vamos a abundar mucho en las técnicas estas porque las vamos a incluir en la próxima clase. Nada más les voy a poner algunas imágenes representativas. Esta es una tinción de paz, por ejemplo, es una tinción de histoquímica donde se están resaltando, no voy a rayar sobre ellas porque aquí se ve muy bien, estas como hebritas de color rosa más intenso o fuchsia, son hifas de cándida. Esta es una candidiasis esofágica. Sí, las células que vemos ahí en el fondo como escamas son células del epitelio escamoso del esófago, y pues estos filamentos son cándidas, ¿sí? Son hifas de cándida. Las inmunotinciones dijimos que aprovechan este principio de las inmunoglobulinas, de que solamente reaccionan con una sustancia. Entonces vamos a marcar una inmunoglobulina que está dirigida contra la sustancia que queremos identificar, y así podemos resaltar esa sustancia en la célula. Estas inmunotinciones se pueden realizar de forma automática. Hay muchos tipos de
teñidores automáticos. Este es uno que tenemos ahí en el hospital, es de Ventana, ¿sí? De una línea de Roche, se llama Benchmark Ultra, y este pues tiene la ventaja que puede procesar múltiples laminillas al mismo tiempo, le caben hasta 30 laminillas. Este es otro modelo que hace lo mismo, pero tiene una configuración muy distinta. Este es de la marca Encore y pues hace lo mismo, ¿sí? Aquí se cargan estas en estos espacios se van a cargar las laminillas con tejido, y pues ya este brazo robotizado va a estar tomando de aquí, de este espacio. No están ahorita colocados los reactivos y anticuerpos que se van a aplicar para hacer este proceso de tinción. Y estas tinciones también se pueden hacer de forma manual, ¿sí? Entonces, aunque son más complicadas de realizar y requieren insumos ya más caros que las tinciones de histoquímica, se pueden hacer también relativamente de forma sencilla. Y bueno, el resultado que nos van a dar es algo como esto. Esto, por ejemplo, es una tinción de inmunohistoquímica con una proteína que se llama GFAP, o proteína ácida fibrilar glial. Bueno, ahorita ya no quiere escribir mi tableta. Vamos a dejarla así. Proteína ácida fibrilar glial, que nos está resaltando en este caso los astrocitos. Sí, no, las neuronas, perdón. Esta es una muestra de cerebelo, ¿sí? Esta parte donde se ven muchos núcleos azules es la parte, la capa molecular del cerebelo. Entonces estas son las neuronas de Purkinje, que parecen como arbolito, y pues están aquí resaltadas con esa proteína ácida fibrilar glial. Esto, por ejemplo, es una tinción de inmunofluorescencia. Se ven muy diferentes. La de inmunohistoquímica tiene un contraste bastante bueno porque utiliza un colorante que va a contrastar con la hematoxilina, que se ve de color azul. En la inmunofluorescencia, en vez de tener una molécula de color, van a tener un fluoróforo, esas inmunoglobulinas marcadas, y este va a brillar con una longitud de onda de luz. Puede ser luz ultravioleta, luz azul, luz violeta o verde, y eso va a hacer que brille esa molécula. Entonces esto nos puede ayudar a identificar pues depósitos de algunas sustancias en el tejido. Por ejemplo, esto de aquí es una biopsia de piel. Lo que vemos arriba de la línea esa más brillante es la epidermis, lo que vemos abajo es la dermis, y lo que está brillando aquí muy intenso es la membrana basal de la epidermis. Esta es una enfermedad por depósitos de IgA en la membrana basal de la epidermis. Entonces, aquí miren la importancia. Aquí todavía alcanzar a reconocer pues el tejido, ¿sí? No me acordaba, pero es cerebelo. Pero aquí, si yo no sé qué es piel, pues bueno, va a estar muy difícil interpretar esto, porque no se ve prácticamente nada más que lo que está brillando. Entonces, para las tinciones desde las de histoquímica como esta hasta las inmunotinciones, necesitamos siempre de forma pues mandatoria, ¿sí? O sea, es necesario tener ahí a la mano la tinción de rutina, ¿sí? Tener nuestra laminilla con nuestra tinción de hematoxina y eosina para poder interpretarlas de forma adecuada, para poder decir, a ver, esto que está brillando aquí, ¿dónde está? Veo mi laminilla con HY, digo, es la epidermis, lo que está arriba, acá abajo es la dermis, entonces esto es la unión dermoepidérmica, va a ser la membrana basal glomerular, membrana basal de la epidermis. Entonces pues ya sé dónde se está depositando esa sustancia. La hibridación in situ es una modificación de las inmunotinciones. Se utiliza un principio muy similar, pero no se utilizan inmunoglobulinas. Aquí se utilizan segmentos de ADN, ¿sí? Se llaman sondas. Se produce un segmento específico de ADN y a ese se le va a anclar una proteína. Entonces se mete a tratamiento el tejido para que el ADN de esa célula se desnaturalice, es decir, se suelte, y se pueda unir esa sonda al sitio que la complementa. Después se le aplican más reactivos para ir formando como una cadenita de proteínas y finalmente la coloreamos. Y eso nos puede ayudar a identificar alteraciones genéticas o sobreexpresión de ciertos genes. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es una tinción, una hibridación in situ para HER2, que es una proteína que se expresa, que se sobreexpresa en ciertos tipos de cáncer de mama.
entre otros, también en cáncer gástrico, eso, pero este es de cáncer de mama. Y ese gen de la proteína HER2 se codifica en el cromosoma 17. Entonces, aquí se está haciendo una hibridación in situ cromógena, se llama así porque la estamos viendo con color. Podría ser algo así, entonces se llamaría hibridación in situ fluorescente. Entonces, se utilizan dos ondas, una para identificar el centrómero del cromosoma 17, que es el puntito que vemos de color rojo. Si se fijan aquí, estoy circulando con mi puntero un solo núcleo de una célula y tiene dos puntos rojos. Son los centrómeros de los dos cromosomas 17, acuérdense que están en par. Y todos los puntos negros son las copias del gen HER2. Normalmente deberíamos ver una correspondencia 1 a 1. El gen HER2, hay una copia del gen en un cromosoma 17, pero aquí vemos que hay, miren, 7 copias del gen entre los dos cromosomas. Quiere decir que hay una sobreexpresión. Obviamente esto no se hace contando un solo núcleo, hay que llevar un procedimiento, pero más o menos me entienden, ¿no? Que tenemos los dos cromosomas, pero tenemos muchas copias del gen, entonces se está sobreexpresando y ya con esto podemos llegar a un diagnóstico, por ejemplo, de un cáncer de mama que tiene sobreexpresión de HER2 y eso sirve para pues, el pronóstico y el tratamiento que va a recibir la paciente. La microscopía electrónica esa, dijimos, requiere un aparato muy sofisticado, grande y muy costoso, el microscopio electrónico, por eso es muy difícil de implementar en los medios hospitalarios. Casi siempre se tiene esto para centros ya especializados o para pues, laboratorios de investigación. Esto lo que va a hacer es, se va a montar en vez de en una laminilla, se monta en una rejilla de cobre un corte muy muy delgadito del tejido. Y en este tubo que vemos aquí se van a empezar a lanzar haces de electrones hacia ese tejido, lo van a atravesar y en la parte de abajo nos van a imprimir una imagen como si fuera una radiografía. Pero aquí tiene que ver con cuestiones de física, ¿sí? La luz tiene cierta longitud de onda, la luz visible. Entonces, partículas que son más pequeñas de esa longitud de onda ya no se pueden ver. Los haces de electrones tienen una longitud de onda mucho más pequeña que la de la luz visible. Por eso pueden mostrarnos imágenes más pequeñitas o de las estructuras más pequeñitas, como esto. Así es como se ve una imagen de microscopía electrónica. Lo que estamos viendo aquí es un capilar glomerular. Se pueden ver ahí, por ejemplo, la línea punteada que está por dentro de esa banda gris clarito. Es el citoplasma de la célula endotelial. Y lo que está aquí por fuera, ¿sí? Esta como formación más oscura, como si fuera una nube o una masa amorfa y más oscura, es el núcleo de un podocito. Si se acuerdan ustedes de la histología del riñón, pues recordarán que tenemos el capilar glomerular, está la célula endotelial, después está otra capa que es la membrana basal glomerular y encima de esa está el podocito. Eso nos forma la barrera de filtrado. En el caso de la patología renal, hay alteraciones que se dan, por ejemplo, en el citoplasma del podocito, una estructura que no vamos a poder visualizar a detalle, ¿sí? en la microscopía de luz. Para eso necesitamos la microscopía electrónica. Entonces, con eso podemos decir, bueno, hay alteraciones en las uniones citoplasmáticas de los podocitos, que serían los pedicelos, y con eso hacemos un diagnóstico, en este caso de una enfermedad por cambios mínimos. Que se llama así justamente porque en el microscopio óptico no vamos a verle nada a esta biopsia, nada anómalo pues. Pero para eso es para lo que nos sirve la microscopía electrónica. Una vez que ya tenemos todo lo que pudimos solicitar o que necesitamos solicitar como estudios adicionales, ahora sí viene la conjunción de todos los hallazgos, ¿sí? Necesitamos hacer muchas veces revisiones bibliográficas, no crean que todos lo sabemos de memoria. Lo importante es saber dónde buscar, ¿sí? La información, pero hacemos una revisión de la morfología, de todos los hallazgos adicionales que encontramos, que si estaba positiva alguna tinción, alguna inmunohistoquímica, etcétera, y con eso podemos integrar un diagnóstico. Ahí con nosotros viene también aparte pues el proceso de enseñanza. Esto también se tiene que hay que tener en consideración que necesitamos, aparte de la revisión bibliográfica, revisar los antecedentes del paciente. Nosotros no somos ni adivinos, ni con la pura laminilla tenemos para diagnosticar. Siempre necesitamos hacer
una correlación entre la clínica del paciente y lo que estamos viendo en la laminilla para obtener un diagnóstico más preciso. Bien, esta es la última parte de la clase. Ahora sí, muchas veces se tiene esta imagen del patólogo, ¿sí? Como que está ahí a gusto, ¿verdad? Ahí en su escritorio y nada más en el microscopio y sacando diagnósticos, ¿verdad? Aquí salvando al mundo un diagnóstico a la vez. Pero nosotros también tenemos urgencias. Aquí ninguno de estos señores es patólogo, ¿sí? Nosotros no nos vamos ahí al quirófano a meter mano en las cirugías, pero sí tenemos procedimientos de urgencia. ¿Cuáles son esos? Los estudios transoperatorios o transquirúrgicos. Es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Esos son estudios de patología que se llevan a cabo durante un evento quirúrgico. ¿Sí? A este paciente lo están operando porque le iban a corregir a lo mejor una hernia y de repente se encuentra una masa ahí dependiente del estómago o del esófago, de donde sea. Una masa sospechosa de algo tumoral. ¿Qué hacen? Van a mandar un pedacito al laboratorio de patología y el patólogo lo tiene que diagnosticar de forma rápida, ¿sí? Todo lo que les dije anteriormente, el proceso del tejido, fijación, estudio macroscópico, procesamiento del tejido, corte en el microtomo, tinción, lleva tiempo. Más o menos en promedio estamos hablando de unas 24 a 48 horas. Entonces, imagínense tener a un paciente anestesiado y abierto todo ese tiempo en quirófano, es imposible. Por eso existen los estudios transoperatorios. Ese estudio que se va a mandar a patología va a recibir un tratamiento muy similar a los que llegan de rutina, pero no va a estar fijado, va a estar en fresco. Entonces se hace un abordaje macroscópico, ¿sí? Se registran todas las características del tejido, se le toman fotos y demás rápido, obviamente. Se hace un diagnóstico macroscópico, por ejemplo, esto es una pieza de mama y pues esto parece un cáncer, ¿sí? Un carcinoma de la mama, porque tenemos una lesión aquí mal delimitada, se ve que está causando hundimiento del tejido, está de color blanquecino que parece pues algo fibroso, que son características que se ven frecuentemente en el cáncer de mama. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, agarrar un pedacito de aquí y cortarlo para verlo al microscopio. Pero no les acabo de decir que no podemos procesar el tejido, pues no. Pero para eso tenemos otra herramienta, que es un aparato más. Sí, ahí tenemos un montón de aparatos en el laboratorio de patología. Primero vamos a obtener, cuando sea necesario, una citología de esto. Vamos a tomar el tejido y lo vamos literalmente a restregar o a hacer como si fueran sellitos y a imprimir sellitos en una laminilla. A esto le llamamos citología por impronta y raspado. Impronta es cuando nosotros tomamos el tejido y es como si imprimiéramos sellos en la laminilla. El raspado pues es lo que estamos viendo aquí, donde se toma el tejido y se frota sobre la laminilla, o se puede raspar con una navaja y después de extender lo que se obtuvo para obtener una citología que se va a teñir y se va a ver al microscopio. Esto, por ejemplo, es el mismo caso de, un caso similar al que les puse al principio, de un carcinoma papilar de tiroides, donde podemos ver estos núcleos con esas burbujas adentro, que son pseudoinclusiones nucleares, núcleos que parecen granitos de café aquí a la derecha. Entonces, esas son características del carcinoma papilar de tiroides. Con este transoperatorio podríamos decir, ¿sabes qué? El paciente tiene un carcinoma papilar. Y con eso ya el cirujano va a normar su conducta. A lo mejor iba a hacer hemitiroidectomía, es decir, quitar media tiroides. Nos mandó esa media tiroides, resultó con un diagnóstico maligno. Dice, pues de una vez quitamos toda la tiroides y ya con eso garantizamos que pues el paciente casi se quedó ya sin cáncer. Para los cortes que vamos a ver en el microscopio utilizamos esto. Este es un crióstato, es un microtomo básicamente que está dentro de un congelador. La muestra se va a congelar, se va a colocar una platina, le ponemos un medio que es como un gel que al enfriarse se solidifica y va a sostener el tejido para poderlo cortar. Hagan de cuenta que es un microtomo, pero pues congelado, ¿sí? Está la cámara, aquí lo que está adentro, el espacio está más o menos como unos menos 20 grados. Y el portamuestras, esto que está sosteniendo la platina, está más o menos como unos menos 30, menos 35. Para poder congelar rápidamente el preparado y pues mantenerlo así. Para cortarlo, se extiende una laminilla y eso es lo que se tiñe.
Con esto podemos ver la morfología de las células y la disposición, es decir, cómo se van acomodando en el tejido, y con eso pues obtenemos un diagnóstico. Pero ¿por qué no hacemos mejor esto de rutina, verdad? En vez de hacer todo ese procesamiento que dijimos que lleva 24 a 48 horas, bueno, porque no es viable para todos los tumores o para todos los diagnósticos. Estas son dos imágenes de la misma neoplasia, que es un carcinoma invasor de la mama. La imagen de la izquierda es de un tejido procesado, ya con todo lo que dijimos de alcohol, gilol, parafina y cortado en microtomo después. Y el de la derecha es de un corte congelado. ¿Los ven igual? No, ¿verdad? Se ven muy diferentes. El del corte congelado tiene una definición muy baja, o sea, comparado con el de la izquierda. Y aquí pues necesitamos tener, el patólogo necesita tener mucha más habilidad para reconocer estructuras, sí, células que parezcan en este caso epiteliales, para decir, sabes que esto es un carcinoma invasor de mama. Que bueno, ya hay limitaciones también en el uso del transoperatorio. No siempre es viable usarlo para decir si algo es maligno o no, más bien para decir, por ejemplo, si un borde quirúrgico está libre de un tumor, o si está viable, por ejemplo, para reconexión, cuando quieren hacer una cirugía de reinstalación, a lo mejor de un intestino, ¿sí? Con los pacientes que tienen, por ejemplo, colostomía, ya se las quieren quitar, reconectar otra vez el intestino, nos mandan a veces transoperatorio de los bordes que van a conectar para ver si están viables. Pero bueno, este es un estudio rápido que necesitamos hacer de forma urgente, entonces debe tomar máximo 15 a 20 minutos, ¿sí? Porque el paciente, acuérdense que está en ese momento en quirófano, anestesiado y pues abierto, sí, expuesto. Entonces el tiempo aquí apremia. Bien, finalmente, pues en 3 diapositivas nada más vamos a hablar rápidamente sobre la patología post-mortem, que es la realización de autopsias ahí en el laboratorio de anatomía patológica. Sí, entonces esto pues obviamente requiere de un área bien equipada que sea especializada para ese uso. Esta es una de las salas de autopsias que tenemos ahí en el hospital, que debe estar completamente equipada. Aquí se realiza, hay muchos protocolos de autopsia, hay diferentes. El que nosotros utilizamos es el de extracción de los órganos en bloque. El cuerpo, no les voy a poner fotos de eso porque si no, adiós video en YouTube, sí, pero el cuerpo se va a eviscerar, se quitan así es Gael, se quitan los órganos en bloque, o sea, se abre el cuerpo, se extrae todo el bloque de órganos completo y ya después se diseca eso por separado. Entonces el cuerpo rápidamente se eviscera, se vuelve a suturar y ya pasa a un área de descanso, que ese es un congelador. Bueno, un refrigerador no es congelador como tal, es refrigerador nada más, esperando que lleguen pues los servicios funerarios para llevarse el cuerpo y entregárselo a los familiares, ¿sí? Para que ya se le dé el destino final. Bien, pues con eso concluimos esta clase de introducción. No sé si tienen alguna pregunta de algo que no les haya quedado claro aquí en lo que estuvimos hablando. Bien, el siguiente tema, también les voy a subir ya hoy el plan de estudios ahí en el Classroom, es el de conceptos básicos en patología. Vamos a ver algunas descripciones básicas, macroscópicas, microscópicas. Vamos a hablar más sobre las tinciones de rutina y tinciones especiales y algunas otras técnicas como la microscopía electrónica, inmunotinciones, que fue lo que hablamos ahorita al final. Sí, lo vamos a ver más a detalle la próxima semana. Entonces, si no hay preguntas, pues por hoy sería todo. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados aquí a través de Google Meets y aquí es, sí, ya no me acordaba. A los que estuvieron conectados aquí a través de Google Meets y de YouTube, nos veríamos entonces en la próxima clase. Acuérdense los de Meets que tienen pendiente decirme con sus concejales si quieren la clase el viernes, ¿sí? Para que pues nos pongamos ya de acuerdo. Entonces, que tengan bonito fin de semana, ¿sí? Descansen, cuídense mucho y nos vemos aquí pues la próxima clase. Hasta pronto, nos vemos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe.